Muy buenas noches, hogares de Costa Rica. Iniciamos un programa más del Abogado en su Casa por CRC 89.1. Hoy con un panel de lujo. Además ya tenemos la transmisión de Facebook Live en donde nos pueden conseguir como @el abogado en su casa. Hoy en compañía bajo la conducción de este servidor y además del licenciado Pedro Virute. Don Pedro, muy buenas noches. Muy buenas noches, Denis. Un placer saludarte. Lo mismo que a nuestro estimable Radio Escuchas y quienes nos ven también por Facebook Live y por 89.1 que nos están escuchando. Como bien dice Denis, con un panel de lujo. Permítanme presentar a estos doctores que son eminentes galenos de Costa Rica. La doctora Delia Rivas, a quien conozco desde hace 1500 años. Doña Lisbeth Salazar, increíble doctora de hace 1200 años. Y mi querido y buen amigo don Germán, de hace 1000 años. Eso significa que nos conocemos hace mucho tiempo. Denis, yo quiero que sigas vos, que sos bien joven, con la presentación y el currículum de estos eminentes médicos. Hoy con un tema que van ustedes a disfrutar. Así es, don Pedro. ¿Cuál sería ese tema? El derecho a la salud desde una óptica legal, pero además aplicado con dos temas muy interesantes. La medicina y el derecho se pueden confabular en este momento. Hoy con el doctor Germán, quien es director del Instituto Farmacológico de Costa Rica, si no me equivoco, doctor. Muy buenas Investigaciones noches. farmacéuticas. Medicina farmacéutica. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas, ¿cómo están don Denis, don Pedro y don Belisario que nos escucha probablemente? Litzet Salazar, quien nos acompaña. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches, un gusto estar con ustedes desde la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Además nos acompaña Delia Rivas, quien es doctora y quien fue una de las pioneras para que tengamos este programa del día de hoy. Buenas noches, doctora. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Saludos a mis amigos. Creo que usted puede plantear la primera consulta que estaba haciendo detrás de micrófonos. El manejo actual de esta situación que estamos viviendo desde una óptica legal que se confronta con artículos como el 21 que nos reconoce el derecho a la vida, como el 50 a un bienestar saludable, como el 22 de la Constitución Política, don Pedro, y muchos otros más. ¿Qué podemos esperar del programa de hoy y cuáles son las preguntas que usted les hará a los invitados? Bueno, en realidad ellos son los que tienen que lucirse esta noche. Una primera pregunta, la inicial, es, hemos escuchado en 5 o 6 meses tantas cosas sobre la pandemia, sobre cómo se ha abordado el tema con relación a esta crisis sanitaria, el entredicho y lo bien que por un lado la gente comenta que ha actuado el Ministerio de Salud y la Caja. Por otro lado, también las dudas que existen al respecto. Hoy murió un psiquiatra del Hospital San Juan de Dios. Entonces, hay muchas cosas que en torno a la bendita pandemia se han comentado sobre lo bueno y lo malo, cómo se ha enfrentado la situación. Me gustaría empezar con la doctora Delia Rivas para después seguir con doña Lisbeth y después con don Germán en ese orden, con relación a lo que piensan sobre ese tema tan delicado desde el 6 de marzo o principios de marzo a la fecha, si se ha actuado bien, qué son las cosas buenas que se han hecho y dónde estamos fallando, doctora Rivas. Pedro, muchas gracias por la oportunidad. Tanto Lisbeth como yo estamos en una alianza que hemos hecho alrededor de 600 médicos, preocupados por la situación, ya que no hemos tenido hasta el momento, no habíamos tenido un espacio para poder reunirnos todos, comentar, también compartir criterios científicos y definitivamente saber quién necesita qué para protegerse. Desde el 11 de marzo de este año se declaró pandemia, al juicio de muchos de nosotros muy tarde, porque el SARS ya venía arrasando con España y con Italia y la OMS se tardó su buen tiempo para declarar pandemia. Muy diferente a la primera pandemia por un virus del SARS en el 2003,
en donde afectó a 8,000 personas en el mundo entero y con 8,000 personas y ya le declararon pandemia en el 2003 y murieron 700 personas en el mundo. Sin embargo, aquí no declararon pandemia hasta mucho más allá y obviamente el doctor Tedros ha sido sumamente criticado y ha sido muy criticado además de que este caballero no tiene un título de medicina, o sea, no es necesariamente que no tuviese las condiciones para llevar las cosas adelante, quizás desde un punto de vista de microbiología, pero lo cierto es de que los que sabemos que tomamos decisiones sobre los pacientes es el gremio médico. Entonces, si bien las profesiones que están a la par, ¿verdad? Y que necesarias para ayudarnos a sacar esto adelante, que está Germán en representación de farmacia aquí de hoy, el día de hoy, porque Lisbeth antes de medicina también es microbióloga. Entonces, aquí tenemos muchas personas y evidentemente también este grupo ha hecho alianzas hasta con enfermería. La misión principal de nosotros es poder que se haga entender las necesidades que tenemos el gremio médico en el país, porque en este momento carecemos de la vasta cantidad y de diversidad de pruebas que tienen otros países para diagnosticar el COVID. Tenemos carencia de medicamentos y tenemos carencia de bioprotección, como han salido en todos los médicos con respecto a el material de protección que no era el apropiado y que todavía está circulando en algunos hospitales de la seguridad social. Entonces, estos son 3 puntos medulares para poder atacar una pandemia, evidentemente. Y la preocupación sigue siendo que nos falta para poder diagnosticar bien, nos falta medicamentos para tratar y nos falta estar protegidos. Eso es un hecho. Ahora bien, doctora, entonces yo quiero conducir la pregunta desde una perspectiva y óptica legal. El artículo 50, don Pedro, y Radio Escuchas, es una norma programática que lo que nos habla es el bienestar o procura el bienestar de todos los costarricenses. Doctor Germán, ¿se está cumpliendo ese artículo 50? ¿Se está garantizando los derechos de los costarricenses y a las personas desde su óptica que están trabajando en el servicio médico en este momento en la pandemia? Bueno, primero de que converse la doctora Lisbeth y yo ya le contesto, o sea, primero para seguir el orden. Exactamente, vamos a seguir ese orden, Denis, como habíamos dicho al inicio, para que la doctora Salazar Sánchez complemente lo que, de alguna manera aclare lo que Delia estaba comentando, que eso es muy importante, porque nosotros venimos oyendo y leyendo muchas cosas, pero al final de cuentas, doctora Salazar Sánchez, ¿qué hemos hecho bien y qué no hemos hecho del todo bien? Gracias por la oportunidad y en concordancia con Delia. Situaciones que no están bien. Sí se necesita proteger a todos los que están atendiendo y están en primera línea de la atención de los pacientes, casos sospechosos y contactos también tal vez con COVID-19. Porque lo que se ha visto de esta enfermedad, de este virus que produce esta enfermedad, que es la COVID-19, es que se comporta muy diferente de persona a persona. Este colega nuestro que murió, que nos duele en el alma porque es un compañero, o sea, toda la vida, todas las vidas son importantes, pero los que hemos estado cercanos de su familia y todos sabemos que es una persona que él trataba pacientes y que dentro del servicio de psiquiatría era muy importante y más en este momento que se necesita el tema de salud mental y todo lo que se vive. Entonces, si vemos, sí hay un problema de protección del personal médico, del recurso humano de salud que está en primera línea y que está atendiendo
a toda esta gente. Por el otro lado, también el ministerio ha hecho todo lo posible por el tema de la vigilancia epidemiológica, de seguir, buscar los clústeres, los casos, etcétera, etcétera, para poner en cuarentena y tener todos los cuidados para que las personas que salen positivas no infecten otras, que es, digamos, la lucha que creo que no la estamos ganando hasta la fecha, porque vemos que todos los días aumentan la cantidad de casos COVID-19. Y ahora lo que más nos preocupa es que ya pasamos fase 2, ya pasamos fase 3, estamos en transmisión comunitaria. Y si llegamos a la última fase, donde todo el sistema de salud se colapse y no se van a poder ni hacer cirugías ni atender pacientes con otras enfermedades, allí veremos y estaremos siguiendo el camino que pasó en Europa, que pasa en Estados Unidos. Aquí, ¿cuáles las situaciones que deben verse? Yo creo que el ministerio ha hecho todo lo posible dentro de la medida, pero hay un montón de factores más y de otros grupos de gentes que presionan para que se abra, para que las personas salgan, etcétera. Esa es una parte. Hay otras personas que por su situación económica tienen que trabajar y tienen que vivir. El virus sea muy fácil, digamos, de controlarlo, que es la lavado de manos, las reglas de horas que se han indicado hasta el cansancio a la población, pero la gente tiene que tomarlo en serio, tiene que realmente insertarse dentro de su chip, que eso tiene que hacerlo para evitar los contagios, porque ya en este momento no sabemos dónde está el virus ni quién contagia a quién. Eso es lo que está pasando en gran medida. Y en ciertas áreas todavía más, como es en gran área metropolitana. Entonces, sí se necesita, uno, mayor educación. Dos, tomar las cosas en serio, en todo sentido, desde las autoridades, que tiene que ver con todo el tema del equipo de protección personal, digamos, de las terapias que hay. La Universidad de Costa Rica ha invertido y hemos trabajado, desde todas las unidades se han creado iniciativas, como el doctor Germán Madrigal va a hablar del medicamento que se está haciendo, de las pruebas que ya se tienen, lo del cloromiro picado y que también hay docentes nuestros, el tema de los antisueros que se están haciendo. En la Escuela de Medicina se creó un dispositivo no invasivo ventilatorio que está listo, pero no tenemos recursos para producir y darlos a la caja. Y además hay que hacer una serie de trámites que no tienen mucho sentido en este momento, pero que nos los están exigiendo. Entonces yo creo que sí hay que articularnos más, coordinar más, abrirnos un poco más a todo lo que se está tratando de ayudar a la caja. Y por último también, que el recurso humano se está cansando, se está enfermando y desafortunadamente esperemos que no haya más muertes del grupo de salud, porque eso ya eso va en contra todavía más de toda esta situación. Y nosotros tenemos un grupo de muchachos que son los internos, que son ya prácticamente médicos, que están terminando sus rotaciones para convertirse en médicos y no pueden ir a los campos clínicos porque no se habilitan los campos clínicos donde ellos deberían estar ya trabajando y conociendo cuál es la vida que realmente desde aquí en adelante tiene que tener el médico, los cuidados que tiene y atender estos pacientes, porque el coronavirus no se va a ir, el COVID-19 seguirá avanzando, y si nosotros de verdad no entendemos y no entramos en la línea, en la ruta de prevenir, de evitar los contagios, de entender que esta enfermedad nos mata, nos puede matar a cualquiera de nosotros, porque realmente si tenemos un factor de riesgo, que sea asmático, que si sea presión, ya ahora cualquier cosa, pues podemos caer dentro del grupo que llegue a una UCI y que podemos morir. Y ya vean ustedes que la edad es relativo. O sea, muchas cosas hay todavía de este virus que no se conocen y que tenemos que realmente tomarlo en serio, en todo sentido. Es que es en todo sentido. Muchísimas gracias, doctora. Y hablando de eso, doctor Germán Madrigal, todos los días somos bombardeados de que que ya apareció la vacuna, que en Rusia apareció, que ahora en Brasil, que luego que aquí, que allá. Y obviamente todos estamos con la ilusión de que aparezca la bendita vacuna. Desde el punto de vista suyo, doctor, ¿cómo andamos? Y Costa Rica también, ¿qué aporta a esos descubrimientos que se han hecho con relación a una posible cura? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Un saludo a todos.
para contestarle a Denis, ahora sí, ahora sí le voy a contestar, y a usted, don Pedro. Bueno, hay dos pequeñas cosas. Primero voy a hablar de este punto. Se lo voy a decir desde un punto también de vista mío, pero creo que es también del derecho. Costa Rica le hace falta, y no sé si lo han notado, un marco regulatorio o un programa, no sé cómo lo llaman, para actuar en estados de emergencia. Ya esto lo había visto yo en otras emergencias, como el caso del huracán Nate, y en otras emergencias como terremotos, etcétera. La diferencia es que estas emergencias fueron localizadas, ¿verdad? Muchas veces eran regionalizadas. Pero no hay un marco jurídico completo para qué hacer en emergencias. Y voy a explicar, porque aunque sí hay una ley para la Comisión Nacional de Emergencias y las comisiones de emergencias regionales, lo que falta es una estrategia de articulación, que ya lo dijo la doctora. Voy a explicar. Por ejemplo, algo tan simple, y lo acaba de decir la doctora. ¿Qué pasa con los registros sanitarios de medicamentos o de equipo de bioseguridad o de respiradores, equipo material biomédico en una emergencia sanitaria? ¿Qué pasa? ¿Qué artículo, quién le da la potestad al Ministerio de Salud para poder importar cualquier cosa? Actualmente, por ejemplo, el artículo 117 de la Ley General de Salud, creo que la 5235, autoriza a la Caja del Seguro Social a comprar medicamentos sin registro sanitario. Pero no recuerdo que eso se extienda a otro, por ejemplo, equipo de bioseguridad, por ejemplo, equipo higiénico o material higiénico, no se extiende tampoco a equipo biomédico. Entonces, lo que dice la doctora, piden un montón de cosas como que si no estuviera en la emergencia, como que si nada estuviera pasando. Otra de las cosas es eso, para dar un ejemplo, pues le puedo dar 400. Otro de los temas es dónde están los fondos para desarrollar las tecnologías, eso que usted me pregunta también, don Pedro, los medicamentos, los equipos de bioseguridad, los equipos biomédicos, para que lo hagamos en Costa Rica. Por ejemplo, podemos, como dice la doctora, hacer respiradores, pero no tenemos dinero para hacer respiradores. Y voy a decirlo en buen tico, no nos dan pelota. O sea, aparte del aplauso y que salga una notita en el periódico, pues eso no se hace nada. Vea, y la doctora Lisbeth lo sabe, nosotros nos ha tocado que estar saliendo ahora en prensa. ¿Por qué? Porque estamos buscando recursos como desesperados. Porque es una frustración que no existe. Y estoy hablando, cuando digo no solo a los científicos, estoy hablando a la industria nacional. Por ejemplo, el tema de las mascarillas, que lo dice la doctora Rivas. Dos cosas, yo no voy a hablar de errores porque en una pandemia uno no puede hablar de errores porque no se sabe lo que va a pasar, pero dos cosas que se pudieron haber hecho. Una es, inmediatamente, desde el mes de febrero, enero, se podía haber comprado máquinas, una o dos, aquí tenemos instalaciones de equipo y material biomédico, la caja también tiene instalaciones, las universidades públicas, para producir mascarillas, ya sea quirúrgicas o N95, pero no se hicieron y se gastan $4 millones, que ya vemos lo que pasó, pero eso es otra historia. Otro ejemplo sobre ese mismo punto, y no solo mascarillas, ¿verdad? Podemos hablar de equipo de bioprotección, batas, gorros, cubre zapatos, bueno, etcétera. Pero el otro punto es que también podemos tener los medicamentos, lo que dijo y pruebas de diagnóstico. Nos hemos centrado en un método, ok, nos dicen, se lo voy a poner así, RT-PCR. Tenemos a la doctora Lisbeth, que es una gran microbióloga y además es médico. Tenemos a la doctora Rivas, que es médico, y mi persona, que es farmacéutico. ¿Qué pasa? Se está pidiendo pruebas de PCR, pero no se hicieron bien las proyecciones. ¿Por qué? Porque las pruebas de PCR, primero, no eran equipos automatizados. Entonces eso, el tiempo de procesar aumenta. Segundo, las máquinas no están acostumbradas a trabajar seguido, se están descomponiendo a veces. Tercero, los insumos son de tecnología cerrada. ¿Qué significa eso? Es como un cartucho de una impresora que es de una marca X. Entonces, solo esa empresa te la puedes comprar, y si no hay, o si te cobra lo que te dé la gana. Entonces, no
puedes cerrarte en que no puedes usar otras tecnologías, como en este caso, RT-LAMP, como por ejemplo CRISPR-Cas, por ejemplo, otras tecnologías que están aprobadas incluso a nivel internacional, pero también hay que apoyar a la industria nacional y apoyar a la ciencia nacional. No hay una comisión interinstitucional, o por lo menos yo no conozco, y si existe no sé, hasta donde yo sé no existe, en donde esté, por ejemplo, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social, Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda, etcétera, representantes de universidades públicas, sector privado. Hasta ahora se convocó, creo, oí, no sé si será cierto, en donde usted pueda hacer subgrupos para cada una de las cosas. Y por ejemplo, a los científicos, a los que estamos desarrollando tecnología, vengan y tenemos esto. Otra cosa muy importante, volviendo a la ley de situaciones de emergencia, nadie dice, bueno, estoy hablando de los registros sanitarios, pero ¿qué pasó con los permisos de funcionamiento? ¿Qué ha pasado? Bueno, lo que hemos hablado, ¿qué pasó con los alquileres? ¿Qué pasó con un montón de cosas que cuando está pasando una desgracia a nivel nacional, las reglas deben modificarse, deben adaptarse a esa realidad, pero no, y no tener que estar improvisando. Nadie se ha puesto a pensar, parece que aquí nunca hubo terremotos, nunca hubo pandemias, nunca ha habido nada, porque no hemos aprendido y no tenemos una forma de actuar. Entonces, por un lado andan unos, por otro lado. Tampoco, que es una cosa muy importante, del Fondo Nacional de Emergencias que existe, debe haber recursos para justamente protección. Una de las, para mí, cosas que el Ministerio de Salud no ha hecho y que se está trazando, vea, yo vivo en San José, pero esto aplica para todo. ¿Por qué el Ministerio de Salud no está repartiendo mascarillas? Y no digo caretas, mascarillas. Aunque sea de tela, bien hechas. No N95, pero a toda la población. Y lo hace obligatorio. Esa medida, esa única medida, te garantiza el derecho, lo que habíamos dicho, a la salud. Porque si usted va por San José, por cualquier lado, unos usan, otros no usan, hay gente indigente, pero ¿por qué a esta altura, 6 meses después, todavía no se están repartiendo mascarillas? Doctor, déjeme interrumpir un segundito para preguntarle a la doctora Rivas, porque me llamó mucho una frase que usted dijo, y no nos dan pelota. Delia, ¿quiénes no nos dan pelota? Es decir, muy concretamente a los requerimientos que está diciendo Germán. En particular, el grupo de Germán de la Universidad de Costa Rica, desde marzo de este año, les ha propuesto a las autoridades del Sistema Nacional de Salud, que es la Caja Costarricense de Seguro Social, también al Ministerio, y Germán les puede decir a cuáles autoridades ellos hablaron, las pruebas estas que son basadas en una tecnología diferente, pero que llegan al mismo punto. Y es poder determinar la genética del virus en saliva, por ejemplo. Ahorita hay que coger un palito, meterlo arriba, sacar la pequeñísima cantidad de muestra que se saca con un hisopado, porque no es una prueba que es agradable, ¿verdad? Además, se tiene que vestir totalmente la persona para poder acercarse a una persona para hacerse el examen, porque, y más ahora con transmisión comunitaria, donde cualquiera puede. En este momento, si nos vemos, yo no sé si tú tienes el virus y yo no sé si, y tú no sabes si yo lo tengo. Y vamos al supermercado, lo mismo. Entonces, desde marzo ellos están tratando de tocar puertas, decir, aquí estamos, les podemos ayudar, miren esto, podría servir, ¿verdad? Eso es por un lado, por una de las cosas de las pruebas. Lo segundo son los medicamentos. Nada más y nada menos que el Remdesivir, que es el medicamento que si bien no es la panacea, pero que todas las unidades de cuidados intensivos y cuando la gente está grave, hospitalizándose, ese hospital, esa gente quisiera tenerlo. No es que mejoren el 90% por sí solo la mortalidad, pero la baja en un 10% al menos. Y definitivamente que peor es nada. Entonces, en solo esos dos ejemplos,
vemos cómo desde finales de marzo, principio de abril, pruebas que incluso y medicamentos de que ya desde entonces tienen la aprobación del FDA, de la EMEA. Los demás países dijeron, sí, vengan, tráigame todo lo que tiene para ver qué nos sirve, porque la cosa estaba terrible. Y nosotros todavía estamos con la única metodología que, si bien no es que nos sirve, es que necesitamos la flexibilidad y la ampliación a todos los que están usando los demás países, que también han ayudado a identificar quién tiene esto, quién necesita aislarse para que el resto de que está bien pueda seguir trabajando, produciendo, pagando impuestos, etcétera, etcétera, dándole de comer a su familia, evidentemente, pero son situaciones en donde la ciencia está amarrada, porque hay una política que es dictatorial con respecto a eso. Entonces, ¿qué nos toca? Encerrémoslos a todos, ¿verdad? No, pero ¿por qué? Si ya estamos viendo qué es lo que le funcionó a los otros, ¿y por qué no los traemos para acá? ¿Verdad? O sea, no somos una isla, podemos aprender, digo yo, de las demás personas en el mundo, de los científicos que hemos compartido estas informaciones y que consideramos que las necesitamos. Entonces, es importante esa flexibilidad para poder mejorar la atención que le hemos estado dando, y definitivamente este asunto de cómo protegerse, porque también queremos que entienda la población de que a la hora de que nos fallan ciertas cosas, nos pueden ayudar a nosotros del gremio de la salud. No me importa si es enfermería, si es farmacia, si es medicina, si son los ingenieros biomédicos que arreglan las máquinas, que no han ido tampoco a sus casas por estar arreglando las máquinas que se descomponen en los hospitales, y que necesitamos que la población entienda de que esto entra por la nariz y por la boca, y estas son las armas que usa el virus también, las manos, ¿verdad? Entonces, si nos ayudaran con eso, con ponerse mascarilla y demás, bajamos significativamente la transmisión. Entonces, también creo que este mensaje de que necesitamos evitar esa transmisión, porque si alguien se pone una mascarilla entre dos personas, si los dos están poniéndose mascarillas, están en un consultorio 15 minutos, que es lo que se ha dicho, el riesgo de infección del uno al otro, si es que uno está contagiado y el otro no, es del 1%. Pero si no se tiene mascarilla, asegúrese que si alguno de estos dos contagia al otro de esa forma, pues obviamente que es un problema. Y no solamente es de que no va a haber cama para los pacientes COVID, es que todavía hay infartos, todavía hay derrames, todavía hay cáncer, todavía hay apendicitis, todavía hay muchas enfermedades que necesitamos las camas para poder tratarlas también, y no las vamos a tener, porque lamentablemente el ministerio parece que ha claudicado, o sea, que ya no tiene suficiente gente desde hace X tiempo atrás. Entonces, ¿por qué no tiene suficiente gente cuando hay un montón de médicos desempleados? Yo no sé, ¿verdad? Pero pienso yo, las cosas que vemos es de que las pruebas se pierden, no tiene, ahí tengo un colega que tiene 3 semanas de estar el paciente esperando que le den la prueba. Yo particularmente conozco personas que le perdieron la prueba. Entonces, estamos en un momento para tener excelencia y exigencia de nosotros mismos y disciplina, ¿verdad? Y no estamos teniendo. Sí, Delia, déjame preguntarle a la doctora Salazar Sánchez, doña Lisbeth, si es que al gobierno, al Ministerio de Salud, a la Caja del Seguro Social, a quien sea, si le agotaron las ideas, porque yo he visto que ya la gente está un poco cansada de estar viendo el programa Mediodía para decir cuántos infectados, cuántos muertos, cuántos en la UCI, pero no hablan de todas estas cosas, a no ser que casi
los combinen a que platiquen de los nuevos tratamientos, de que si Israel mandó para que con un soplido se pueda saber si está positivo o no. Doctora, ¿se le está agotando el terciario al gobierno o qué podemos hacer? Sí, hay un problema importante de comunicación. Yo sí considero que hay un problema de comunicación, de cómo también llegar a la información a toda la población, porque como decís vos, los que tienen televisión y tal vez quieren ver este mensaje todos los días, a mediodía, lo ven, pero ya mucha gente se cansó y entonces no se está llegando, y también cómo se le dice a la gente, o sea, porque la gente necesita, como indica la autora Rivas, trabajar, vivir, etcétera. Y entonces ahí como no hay como ese mensaje que llega a las personas y que los haga ver que estamos en una pandemia, que sí el virus existe, etcétera, etcétera, que hay estas medidas y que tenemos que realmente ayudarnos entre todos. Se llega con un mensaje que se trata, ¿verdad?, de informar a la gente, pero falta mucha información. Vea que hay gente que dice que no existe pandemia y que no, todo esto es una mentira. O sea, porque no se ha llegado el mensaje, ahí es donde uno quisiera llevarlos a que vean una unidad UCI, qué es lo que le pasa a los pacientes, cómo está el CIACO, etcétera, etcétera. Falta, uno, más articulación. Falta comunicación y que nos permita, o sea, que todos nosotros que estamos haciendo esfuerzos para ayudarlos, que también nos permita ayudarlos y evidenciar que sí se puede, o sea, lo que nosotros estamos haciendo ya, lo hemos probado, sabemos que funciona bien, tenemos todos los comprobantes y todo, como en el caso de Germán y demás, pero necesitamos unos recursos y de apertura y que nos permitan. Nosotros tenemos este ventilador no invasivo y no me lo va a creer, don Pedro. A nosotros nos están contactando Honduras. En Honduras están desesperados, no tienen un montón de cosas ahí, falta de recursos, etcétera, etcétera. Y dicen, ¿por qué? O sea, ellos quisieran tener este ventilador no invasivo que hizo la Escuela de Medicina para los pacientes de ellos, porque no tienen nada en este momento. Ya están en un nivel tan de que se les está ya sobre pasando todo, que algo de lo que Costa Rica tiene. Y a veces uno se pone a pensar, vamos a terminar dando las cosas que se están produciendo para Costa Rica a otros países de Centroamérica, porque aquí no lo quieren, no lo quieren abrirnos, porque no sabemos por qué. O sea, lo que no entendemos es por qué tanto, damos esta burbuja tan cerrada que no nos permiten a nosotros poder llegar con las diferentes cosas que se están produciendo y también que el mensaje y también la universidad puede ayudar en el tema de salud mental, que ya van a hacer un estudio, pero también en los mensajes, en la parte de educación, o sea, en las escuelas, a los chiquitos que terminan mucho, los papás ayudando a los hijos, llegar con los mensajes que sean entendibles para todos, que todo el mundo entienda, que se discipline la gente, que veamos Claro. los modelos positivos, no los negativos. O sea, no queremos que pase lo de Italia, España, etcétera, sino lo que pasó en Uruguay, qué está pasando en Uruguay, o sea, los lugares donde se controló esto. Y eso favorece al comercio, nos favorece a todos, porque si esto lo disminuimos, porque ya se disparó, si lo disminuimos, pues va a haber más comercio, etcétera, etcétera, Claro. y no estar amenazando que corta salarios, que van a, o sea, un montón de cosas que no, más bien la gente se vuelve más Así es, doctora. rebelde, esto es lo que yo percibo. Esas son las cosas que nos hacen falta. Así es, doctora. Nada más que quería tomar en participación a las personas que nos siguen en Facebook Live y por nuestras diferentes redes sociales, como @el abogado en su casa, @Belisario Solano, @Pedro José Beirute o Pedro Beirute y asociados, y bien @Denis Solano, en donde pueden hacer todas las consultas jurídicas o también médicas que puedan estimar pertinentes. Aquí tenemos una serie de saludos y pueden enviarnos su reporte de sintonía en este momento. Dice don Carlos Villanueva, saludos a Denis y a don Pedro, excelente los invitados. Dice Omar Salazar, ¿cuál es el tema? Bueno, estamos analizando lo que es el derecho de la salud y en sí la pandemia. Además, Roger Segura, que reporta sintonía indicando saludos, Denis, un excelente programa. Además tenemos a don Juan Carlos Solano, un gran programa, muchísimas gracias por la información. Tenemos a Gretchen Flores Sandí, dice muy buen programa. Temas polémicos de actualidad en el derecho a la salud, muy buena elección de los panelistas. Ojalá este programa genere algún cambio o beneficio en la población. Además, bueno, ya don Federico Meneses que está reportando sintonía.
Y tenemos, bueno, a don Juan Carlos Solano, uno de nuestros fieles radioescuchas, por CRC 89.1, que nos indica desde el punto de vista jurídico cuáles han sido los nuevos planteamientos del Estado en beneficio de los ciudadanos en el área de salud. Don Pedro, no sé si usted le dirige a los panelistas, y de una vez aprovecho para hacer una de las consultas. ¿Hay algún criterio de las Cortes o de un organismo internacional